¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? A ver, está grabando, sí. Este vídeo es hablando de mi experiencia con la marihuana. Marihuana. Experience of marihuana, ¿no? O with marihuana, no sé cómo se dice. Eh, ok, yo estoy en contra de todas las drogas, pero hay una en específico que aunque esté en contra de todas las drogas y no recomiendo su uso, excepto en casos excepcionales, es la marihuana. Vamos a hablar de mi experiencia con la marihuana y cómo extraordinariamente la marihuana fue un punto muy peligroso en mi vida, pero que podía, que me dio una oportunidad para salir de un momento muy chungo en mi vida. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Yo estaba hace años, unos 6 7 años, estaba pasando por un momento muy malo en todos los aspectos de mi vida. Es decir, imagínate cuando se junta todo y aspecto sentimental, aspecto económico, aspecto de vivienda, aspecto de salud mental, aspecto de salud física. Imagínate que se junta todo y estás ahí. Entonces yo estaba pasando por un proceso y un momento muy difícil para mí mismo y espiritualmente muy malo. Era omnívoro, comía de todo y estaba muy, muy perseguido por espíritus malignos en ese momento, ¿no? Entonces yo estaba buscando algo que me tranquilizara, algo que me relajara, y un amigo hippie que había pasado los años 80 y era un fumador de marihuana profesional, me recomendó la marihuana. Y yo quería algo para relajarme y demás, cuando obviamente lo más sensato es comer sano, comer fruta y alejarte todo eso y ya está. Pero en ese momento yo no sabía eso, no tenía la sagrada información de las frutas. Entonces le hice caso y empecé a consumir un poco de marihuana para relajarme, para poder relajarme porque sufría por la noche de taquicardia, que tiempo más tarde supe que eran microinfartos y no sabía qué hacer, entonces busqué solución a lo más natural sin tener que drogarme con drogas químicas fuertes de farmacia. Es decir, intenté ir a lo natural, siempre he intentado ir a lo natural. Eso es más o menos el rango que he llevado. Hasta que no sé por qué sentía la señal súper fuerte de irme a una canafarmacia, que es un lugar donde gente que no tiene titulación ninguna vende marihuana. Y allí, pues sentí la señal, no sé, sentí algo fuerte, como de ir allí. Y resulta que ahí descubrí que habían tres tipos de marihuana, ¿no? Por tres, vamos a poner eso, tres tipos. La marihuana que te deja súper relajado, la marihuana que te deja neutro, un poquito colocado, y la marihuana que te eleva y te hace tener visiones súper potentes y súper fuertes que te hacen flipar por colores. Pues yo había probado la marihuana que te deja tranquilito y la marihuana que te deja normal, relajado. Y quería probar la más fuerte. No sé por qué, pero ese día quería probar la más fuerte de todas. Y madre mía, qué experiencia tuve. Quería probar la más fuerte, la más increíblemente fuerte, esa quería probar. Entonces yo llegué al lugar ese, a la Carna Farmacia, el lugar donde es como un bar donde fuman marihuana, y ya está, básicamente eso. Entonces llegué ahí, bastante bonito, la verdad. Me gustaba mucho ir para allá. Y eso es hace 6 7 años. Y me gustaba bastante, o 5 6 7 años por ahí. No me acuerdo muy bien. Y entonces
Le pedí eso. Me senté en el sillón, él me sirvió una especie de chicha y ahí le eché como unos cuantos inhaladas de ese humo y me senté en el sillón. Y ahí empezó la mayor experiencia espiritual prácticamente que he tenido en mi vida. Algo increíble, algo supremo que no recomiendo hacer a no ser que sientas la señal divina de hacerlo, porque con esas cosas no se juega, puedes morir. Y yo salvé loco y salvé por los pelitos. Entonces, no lo recomiendo, pero sí que si sientes la señal súper fuerte, como yo lo sentía, que era como un momento, era como el momento, el lugar, el todo para descubrir eso tan impresionante que viví, pues ahí sí lo hace. O si tienes unos dolores muy grandes y no quieres tomarte drogas químicas de la farmacia, pues también hay gente que se toma marihuana por ello. Entonces me senté en el sillón. Empezó lo que yo vi. Empezó la habitación a cambiar de formas y a quedarse como en los videojuegos cuando quitas las paredes y se empieza a ver todo blanco, pues eso, empecé a ver todo blanco. Pa, 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 pa. Una cosa increíble que... ¡Fua! Increíble. Y de repente, encima, enfrente de mí, aparece... Bueno, se empieza a escuchar una voz que me dice, no temas, estarás bien, tranquilo. Y ahí se aparece una luz blanca, grande, bastante grande, que me dice, no temas, te lo voy a presentar, te lo voy a presentar a él. Y yo me quedo, ¿eh? Ahí el corazón empieza a hacer, casi me da un infarto, pero imagínate, una luz blanca encima de mí y, ¡buah! Increíble, increíble. Años más tarde descubrí que era el Espíritu Santo por las escrituras de la Biblia y demás. Y luego ¡puf! Aparece una luz tremendamente enorme. Y esa luz eh, me deja totalmente en un estado ¡fua! Increíble. El corazón me queda así, de repente me quedo en paz. Pero una paz increíble, a punto de darme un infarto y de repente me quedo en una paz. Y ahí se aparece lo que años más tarde, bueno, en el momento yo sabía que era Dios y luego las escrituras bíblicas y demás información que busqué, pues encontré que era Dios y ahí estaba Dios. Enorme, una luz blanca cegadora, enorme, es omnipotente y todo, omnisciente creo que también se dice, y ¡wow! Increíble. Y ahí, en ese momento, estaba Dios delante mía. ¡Fua! Nunca lo olvidaré, fue increíble. Yo despierto con una colocona de marihuana que flipa y ahí se me aparece. ¡Boom! Y lo que me dice es, yo soy. Así, tal cual. Me dice, yo soy. Y entonces yo me quedo así escuchando. Me dice, Eduardo, tienes que ir a la salud. Tienes que enfocarte en la salud. Ese es el trabajo tuyo. Y ahí, pero todo lento, en plan, tienes que enfocarte en la salud. Tienes que ir a la salud. Y ahí me quedo yo. Claro, en esa época no estaba para nada saludable. Intentaba ser saludable, pero no era para nada saludable. Y ahí se queda un silencio que podría ser unos perfectos segundos, pero para mí fueron como unos segundos muy largos. Y ahí va desapareciendo. Y me dijo otra cosa más, me dijo eso, y me dijo otra cosa más que se me olvidó, pero está en mi subconsciente y no sé lo que era, algo del trabajo espiritual, pero que mi trabajo espiritual algo así era como
ser saludable y otra cosa que no me acuerdo, por más que medito no me acuerdo de lo que me dijo. Y ahí empieza otra vez, se va yendo esa luz y voy entrando en conciencia de dónde estaba, que tardó un montón de minutos largos en volver a la realidad porque era una colocona enorme. Y ahí volví poco a poco a la realidad y ahí es cuando empezó el cambio en mi vida. Claro, cuando te viene ya Dios directamente a decir, cambia de vida, cuando te viene Dios directamente a decir, ve a la vida sana, y ahí es cuando cambié de vida y también ahí Dios me dijo que no tomara más marihuana, que ya era lo que tenía que tomar, y a partir de ahí ya lo dejé por completo, ya 0%, y ahí cambié y hice el cambio radical de 180 grados. Eh, Meses más tarde me hice vegano y luego me hice crudo y vegano. Y 0% droga, 0% todas las cosas negativas. Y fue para mí la experiencia más fuerte que he tenido nunca porque vi literalmente cómo es el más allá estando despierto y Dios hablándome estando despierto en esa sala fue increíble. Increíble. Con esto no quiero alentar a que se haga estas prácticas, a no ser que tengas la señal clara como yo la tenía, porque yo tenía esa señal clarísima y fue mi salvavidas en ese momento, a no ser que tengas esa señal clara, porque si no tienes la señal clara, no tomes nada. Porque al igual que a mí me salvó la vida en ese momento, fue un salvavidas en ese momento y conocí a Dios estando despierto, que yo lo había conocido meditando en sueños, pero no estando despierto. Estando despierto es como decir, esto existe, esto está aquí, esto está conmigo, esta cosa enorme, tan poderosa, tan fuerte, tan todo está aquí. Entonces cambia la percepción que tienes totalmente de todo y cambia la visión que tienes del mundo y ves la energía y ves y sientes la energía de Dios a partir de ahí en todo. Es como decir, sí, está aquí, está aquí, está aquí. Es increíble, es increíble. Pero si no sientes la señal, no lo hagas, no lo hagas por probar, no lo hagas por decir, yo también quiero sentirlo. No es así. Eso lo tienes que sentir la señal de Dios guiándote hacia ahí. Si no sientes la señal, es muy peligroso y es un camino que no se debe hacer, a no ser que tenga la señal. Y yo sentía la señal de hacerlo y era como, tienes que hacerlo, tienes que pasar por esto para ver lo que tienes que ver. Y bien que lo vi y bien que fue algo increíble y maravilloso y una experiencia ¡fua! Que me dio ya fe total en Dios que está con nosotros y en el Espíritu Santo que está con nosotros, me dio fe 100%. Y ahora pues cada vez mi vida es más dedicada a lo espiritual porque existe, porque está entre nosotros y porque lo tenemos todos y está con nosotros en cada momento. Entonces, más o menos toqué fondo y ahí ya vi a Dios y ahí cambié toda mi vida y bueno, cada vez estoy más en el camino sano y espiritual, sin drogas y sin químicos y en el buen camino. Pues eso, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.